En este video vamos a realizar lo que es el análisis con el método de elementos finitos del puente alcantarilla. Para ello, solo necesitamos saber como dato lo que es la altura de relleno, como también las dimensiones de la alcantarilla. Entonces, como primer paso va a ser realizar un análisis de la carga viva vehicular. Entonces, lo primero que debemos hacer es definir con qué carga vamos a trabajar. Entonces, como la longitud de mi puente es menor a 12 metros, por consiguiente, si yo quiero determinar los máximos esfuerzos, va a ser utilizando la carga de camión tándem. Entonces, una vez que yo tenga definido con qué carga voy a trabajar, el siguiente paso es plasmar esta carga sobre el plano XY. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito saber en esta parte? Necesito saber lo que es el peso de cada llanta, como también la separación entre ejes, que siempre es 1.2, y la separación entre llantas 1.8. Una vez que nosotros tengamos definido todos estos datos, pasamos a la parte de la verificación de sobreposición de cargas. Entonces, en este paso, cuando hacemos el análisis respecto al eje X o respecto al eje Y, se pueden presentar tres diferentes casos. Ahora, ¿cuáles son esos casos? El primer caso, cuando hacemos el análisis respecto al eje X, primero tenemos que definir un cierto valor de X mediante esta ecuación, donde va a ser dos veces la altura de relleno menos 1.2, que vendría a ser la separación entre ejes. Entonces, sustituyendo los valores y en función al valor de X que nos salga, se pueden presentar tres casos como ya les había mencionado. El primer caso consta que si este valor de X es mayor a cero, quiere decir que siempre va a existir una sobreposición de cargas. ¿Cuánto va a ser de distancia? Esa sobreposición va a ser una distancia igual a X. Eso sería respecto al caso número uno. En el caso número 2, si el valor de X me da un valor igual a cero, quiere decir que la incidencia de la carga a una determinada profundidad va a estar uno al lado del otro. Y en el caso que X sea un valor negativo, quiere decir que la incidencia de las cargas van a estar separadas a una determinada distancia. Ahora, ¿qué más yo necesito saber en este análisis? Yo necesito saber sí o sí lo que es la longitud total de incidencia de las cargas. ¿Cómo calculo la incidencia? Cada longitud varía en función a cada caso, por si acaso. Entonces, en el caso número uno, la longitud total va a ser 4 veces h menos x. Para el, para el caso número 2 va a ser la longitud total, va a ser 4 veces h. Fíjense, solo y únicamente es la sumatoria. Y para el caso número 3 va a ser 4 veces h más x. Entonces, eh, como ya les había mencionado, lo más importante de este análisis, aparte de verificar si existe o no sobreposición de cargas, el otro aspecto importante es determinar la longitud total de incidencia. Todo este análisis que hemos realizado respecto al eje X se repite para el caso cuando hacemos el análisis respecto al eje Y. Ahora, ¿en qué varía esta ecuación? Si se dan cuenta, va a ser dos veces la altura de relleno menos 1.8, que vendría a ser la separación transversal entre las llantas.
Entonces, si este valor de y me da un valor positivo, quiere decir que va a haber sobreposición de cargas. En el caso que sea igual a cero, va a estar uno, la incidencia de las cargas va a estar uno al lado del otro. Y en el caso que y sea menor, sea un valor negativo, quiere decir que va a estar separadas, la incidencia de las cargas van a estar separadas a una determinada distancia. Y de igual forma, lo que a mí más me interesa en este análisis siempre es determinar la longitud total de incidencia. Fíjense. Entonces, volviendo al ejercicio, cuando hacemos el análisis respecto al eje X, lo primero que tenemos que calcular es cuánto es el valor de mi X. Entonces, aplico la ecuación y como pueden ver, me da un valor, un valor positivo igual a 0.30 metros. Como es un valor positivo, quiere decir que yo me encuentro en el caso número 1, por lo tanto, quiere decir que sí o sí va a existir sobreposición de cargas. ¿Cuánto va a ser de distancia esa sobreposición de cargas? Va a ser los 30 centímetros que hemos calculado. Entonces, calculan todos estos valores y recuerden que el valor que a mí más me interesa siempre es determinar la longitud total de incidencia. En este caso, como pueden ver, la longitud total de incidencia es de 2.7 metros. Volvemos a realizar este mismo procedimiento, pero ahora respecto al eje Y, aplicamos la ecuación y en este caso, como pueden ver, me da un valor negativo. Entonces, como es un valor negativo, quiere decir que yo me encuentro en el caso número 3. Por lo tanto, la separación de la incidencia de la carga vehicular a una determinada profundidad se va a encontrar separadas a una distancia de 30 centímetros. Entonces, de igual forma, lo que a mí más me interesa es siempre determinar la longitud total de incidencia. Fíjense, y en este caso, como pueden ver, va a ser la sumatoria de todo esto, que va a ser 3.30. Ahora, el siguiente paso es determinar lo que es la parte de la discretización de la losa superior. Para ello, vamos a definir primero lo que son las dimensiones de mi losa. Para lo que es la dimensión respecto al eje X, vamos a decir que este lado va a ser igual siempre a la longitud de mi alcantarilla, por si acaso. En nuestro ejemplo, la longitud de mi alcantarilla era igual a 3 metros. Por lo tanto, como ya les había mencionado, este valor siempre va a ser definitivo. Tengan en cuenta ese pequeño detalle que les estoy mencionando. Ahora, para lo que es la dimensión respecto al eje Y, en este caso, la longitud para mi losa va a ser la longitud total de incidencia respecto al eje Y de lo que nosotros hemos calculado. Entonces, una vez que nosotros tengamos definido las dimensiones de mi losa, el paso siguiente es determinar las dimensiones de cada elemento finito. Entonces, recuerden que la única condición que pone el ingeniero para la dimensión del elemento finito siempre es que siempre tienen que ser menores a 1 metro. Por lo tanto, como la longitud de mi alcantarilla o la longitud de mi losa respecto al eje X es igual a 3 metros, entonces yo solo y únicamente lo divido entre 4 y eso me va a dar un valor de 0,75 y en el caso de la dimensión del elemento respecto al eje Y, en este caso es 3.30, entonces de igual forma lo voy a dividir entre 4 y eso me va a dar un valor de 0,825 metros. Ahora, otro pequeño detalle. Siempre les recomiendo que trabajen
con números pares de elementos finitos. ¿Por qué? Porque al momento de realizar el cálculo de la reacción en los nodos de cada elemento finito, se van a repetir en toda la losa los valores que ustedes vayan calculando. Eso ya lo vamos a ver un poco más a detalle cuando estemos realizando la parte del cálculo. Entonces, ¿qué más tengo que hacer en este paso? Tienen que colocar el número del elemento finito, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, como también el número de cada nodo. Fíjense. ¿Qué más tienen que colocar en esta parte? Tiene que estar todo, pero toda la losa bien acotada. Fíjense. Todo esto tienen que realizar para lo que es la parte de la discretización de la losa. El siguiente paso es mostrar la pisada del camión sobre la losa superior. Entonces, en este paso, lo único que tienen que realizar ustedes es solo plasmar lo que nosotros hemos realizado en el análisis o la verificación de sobreposición de cargas en el primer paso, nada más. Recuerden que en el paso número 1, que era la parte de la verificación, respecto al eje X existía una sobreposición de cargas. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en el paso número 3? Es solo y únicamente plasmar toda esa carga sobre la losa. ¿Cómo se va a mostrar? La incidencia de la carga respecto al eje X se va a mostrar de esta manera. Ahora, la pregunta del millón: ¿por qué la incidencia total de mi losa o de mi carga no está afectando a toda mi losa? Cuando ustedes están realizando este pequeño análisis de la parte de mostrar la pisada del camión respecto al eje X, se les puede presentar tres casos por si acaso. Entonces, ¿cuáles son esos tres casos? El primer caso consta que si la longitud total de incidencia, fíjense, respecto al eje X es menor a la longitud de mi alcantarilla, la pisada del camión o la incidencia del camión respecto a mi losa se va a mostrar de la siguiente manera. Fíjense, aquí está la longitud total de mi alcantarilla, o no longitud total, longitud de mi alcantarilla, nada más. Entonces, como pueden ver aquí, la incidencia de la carga solo y únicamente se va a dar hasta un cierto sector, y la parte de la franja que está de color blanco quiere decir que no va a haber ninguna incidencia de ninguna carga. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que calcular? Siempre tienen que determinar cuánto de distancia no está recibiendo la incidencia de la carga. Nada más. Tengan en cuenta ese pequeño detalle. Ahora, ¿qué más me dice cuando yo estoy en el caso número 1? Me dice que cuando yo estoy calculando la reacción de los nodos sobre la losa superior, recuerden que hay que hacer una pequeña verificación, donde la carga total generada por la carga vehicular tiene que ser igual a la sumatoria de los nodos que nosotros calculamos, o la reacción de los nodos de cada elemento. Esto se tiene que cumplir siempre y cuando nosotros nos encontremos en el caso número 1. En el caso número 2, fíjense, la longitud de incidencia, la incidencia total, es igual a la longitud de mi alcantarilla, tal cual están viendo en la gráfica.
Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo que la incidencia de esta carga se va a generar de manera uniforme en toda la losa. Por lo tanto, cuando nosotros estemos realizando la parte de la verificación, la ecuación se sigue manteniendo. Por lo tanto, como ya les estoy diciendo, siempre se tiene que cumplir esta condición. Por lo menos tiene que ser igual o próximo, por si acaso, en esta verificación de la reacción de los nodos o de la sumatoria de la reacción de los nodos igual a la carga total generada por la carga vehicular. Entonces tengan en cuenta esos pequeños detalles que les estoy mencionando. Y el tercer caso que se les puede llegar a presentar es cuando la longitud total de incidencia es mucho mayor a la longitud total o perdón, a la longitud de mi alcantarilla. Como pueden ver, aquí en este caso se va a generar una pérdida de carga. Entonces, en este caso, fíjense bien en la gráfica, si realizamos un análisis de la vista en planta del puente de alcantarilla, se vería de esta manera, como les estoy mostrando, donde la incidencia de la carga sobrepasa la longitud de mi alcantarilla. Por lo tanto, como ya les había mencionado, va a existir una pérdida de carga. Entonces, por consiguiente, cuando nosotros estemos realizando la verificación de la carga total generada por la carga vehicular, tiene que ser igual a la sumatoria de la reacción en los nodos de todos los elementos más las pérdidas que se están generando en lo que sería en el sector rojo que yo estoy pintando. Ahora, ¿cómo calculamos esto? Como ya tenemos lo que es las longitudes, fíjense, aquí igual ya le estoy dejando las ecuaciones, el delta X, y como también nosotros tenemos la longitud en Y de la losa, fácilmente podemos determinar la incidencia o la pérdida de carga que se está generando. Esta parte del ejercicio, o específicamente este caso, por si acaso, se encuentra en el libro de adscripción de la materia. Entonces, volviendo a mi ejemplo, yo me encontraría en el caso número 1, donde la longitud total de incidencia de mi carga es mucho menor a la longitud de mi alcantarilla. Por lo tanto, la incidencia de mi carga con respecto a mi losa se va a generar de esta manera, donde va a haber un cierto sector de mi losa donde no va a recibir ninguna incidencia respecto al eje X de mi carga. Entonces, tengan mucho, pero mucho cuidado en qué caso estén trabajando ustedes. Entonces, como ya les había mencionado, aquí la longitud total de incidencia era una distancia de 2.7 metros y la longitud de mi alcantarilla es de 3 metros. Por lo tanto, aquí, como ya les había mencionado, va a haber un cierto sector donde no va a recibir ninguna incidencia de ninguna carga, pero solo y únicamente respecto al eje X. Fíjense bien, por eso yo le estoy pintando por colores, o lo estoy diferenciando por colores la incidencia de la carga. Ahora, si hacemos el análisis respecto al eje Y, fíjense, en este caso, en este análisis, si recuerdan, me encontraba yo en el caso número 3, donde la incidencia de mi carga respecto al eje Y se encontraba separadas a una cierta distancia, que en mi ejemplo era una distancia de 30 centímetros. Por lo tanto, ¿qué es lo que me está queriendo decir? Me quiere decir que va a haber un cierto sector de mi losa que no va a recibir ninguna carga, pero solo y únicamente por la incidencia del análisis de la carga respecto al eje Y. Ahora, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Lo único que tienen que hacer ustedes es sobreponer ambas gráficas y por consiguiente van a tener la incidencia total del camión sobre la losa. Como ya les había explicado en clases,
Lo que pueden hacer ustedes, una forma más sencilla para verificar esto más claramente, podría ser mediante diferentes colores, porque al momento de sobreponer ambas gráficas va a ser mucho más fácil definir cuánto de carga está recibiendo cada elemento. Entonces, una vez que ustedes tengan definido lo que es esta parte, a ver, una vez que ustedes hayan sobrepuesto ambas gráficas, recuerden que a mí lo que más me interesa es siempre tener definido cuánto de carga, o perdón, cuánto de distancia, en este caso, ¿no? Específicamente para lo que es mi caso, escuchen bien, para mi caso, si recuerdan, cuando yo hacía el análisis de sobreposición de cargas respecto al eje Y, recuerden que había una separación de 30 centímetros entre ambas incidencias. Por lo tanto, esas distancias tienen que tener en cuenta en esta parte. Fíjense, ¿por qué les digo que tienen que tener en cuenta esto? Porque cuando ustedes estén calculando la parte de la reacción en los nodos generada por la carga vehicular, todo esto va a tomar mayor relevancia, específicamente de las distancias. A eso me estoy refiriendo. Entonces aquí están los 30 centímetros de la separación entre cargas respecto al análisis del eje Y como ya les había mencionado, aquí están los 30 centímetros de sobreposición de cargas respecto al eje X. Fíjense. Entonces, tengan en cuenta siempre estas distancias que se les puede llegar a presentar en sus ejercicios o incluso en sus proyectos o en sus exámenes. Entonces, una vez que ustedes tengan bien definido estas distancias, posteriormente tienen que definir de qué distancia a qué distancia va la carga de cada elemento finito. Fíjense. Una vez que ustedes tengan definido todas estas distancias, fíjense, a esto me refiero, posteriormente va a ser mucho más sencillo realizar el cálculo de la reacción en los nodos. Entonces, fíjense, cuando yo hacía el análisis respecto al eje X, recuerden que en ese mismo análisis había sobreposición de cargas, que es esto, fíjense, y también recuerden que había un cierto sector de mi losa que no recibía la incidencia de ninguna carga. ¿Cuánto era esa distancia? Va a ser la longitud de mi alcantarilla menos la longitud total de incidencia de mi carga, y eso lo divide entre 2. Y por consiguiente ya voy a calcular esta distancia. Entonces, si se dan cuenta, todos esos aspectos que nosotros vamos calculando a lo largo de todo el análisis va influenciando, por si acaso. Entonces, les vuelvo a repetir, tengan mucho cuidado. Entonces, ¿qué más tienen que calcular en este paso? Tienen que determinar cuánto de carga está recibiendo la losa superior por la incidencia del camión vehicular. Entonces, ¿cómo calculo eso? Fíjense. A ver esa parte. Ya. Entonces, en este caso, como estamos realizando un análisis en tercera dimensión, vamos a decir que la incidencia de la carga puntual a una determinada profundidad para lo que es el análisis en tercera dimensión, vamos a decir que se va a generar como una pirámide donde su base va a tener una longitud
de 2 veces h para cada lado. Por lo tanto, se va a generar un cuadrado, como están viendo aquí en la gráfica, donde la longitud de este cuadrado va a ser 2 veces h, y 2 veces h para el lado x, y 2 veces h para el lado y. Por lo tanto, si yo quiero determinar cuánto de presión va a recibir mi losa superior, va a ser P entre esta área. Por lo tanto, realizo las divisiones y posteriormente voy a tener ya definido mi carga, que para este caso va a ser de 2520 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, esta parte acabaría hasta este paso. Entonces, ahora entraríamos a la parte de lo que es el cálculo de la reacción en los nodos generado por la carga vehicular. Entonces aquí lo que yo les estaba mencionando, cuando nosotros trabajamos con números pares de elementos finitos. Entonces, cuando nosotros trabajamos con números pares, si se dan cuenta, aquí ya no tenemos que realizar el cálculo de las reacciones en todos los elementos. No, ya no hacemos eso. Solo y únicamente nos enfocamos en calcular la reacción de los nodos en un cierto sector de la losa. En este caso yo me voy a enfocar en este sector, fíjense, y ya no voy a calcular la reacción de los nodos en toda la losa, solo en un cierto sector me voy a enfocar. Entonces, una vez que yo halle las reacciones en los nodos para cada elemento, esto se va a repetir, todas las reacciones se va a repetir en esta parte, y de igual forma, como si fuera un espejo, todas las reacciones que se generen en este sector se van a repetir de igual forma para este sector. Y de igual forma va a ser, si ya tenemos todos los elementos o todas las reacciones para este sector, de igual forma todo lo mismo se va a repetir en la parte inferior. Entonces, aquí solo y únicamente me voy a enfocar en 4 elementos, nada más. Entonces, el primer elemento en el cual yo me voy a enfocar va a ser en el elemento número 1. Por lo tanto, fíjense, aquí ¿qué tengo como dato? Tengo lo que es la presión que está recibiendo la losa superior, y también tengo lo que son las dimensiones de mi elemento y las longitudes de las franjas de las cargas de los sectores, de cuánto de carga está recibiendo cada elemento. Entonces esto, tengan mucho cuidado en calcular esa parte, por si acaso. Entonces ya tengo definido todas las dimensiones y las distancias e incluso las cargas. Ahora, ¿cómo solucionaría o cómo calcularía la reacción de los nodos generada por esta carga? Aquí, como pueden ver, lo más fácil que pueden hacer ustedes para calcular la reacción de los nodos es distribuir las cargas en varios elementos. En este caso, específicamente para este caso, fíjense, yo tengo mi carga de esta manera. Entonces, si yo quiero solucionar o encontrar la reacción total que se va a generar con estas cargas, entonces el primer elemento voy a decir que va a recibir solo una carga W hasta una determinada distancia. Eso va a ser un solo elemento. Ahora el elemento número 2 va a ser
va a tener las mismas dimensiones, pero en este caso la incidencia de la carga se va a dar de manera uniforme en todo el elemento. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Lo primero que vamos a hacer, como bien sabemos, esta carga se encuentra distribuida uniformemente en cada elemento finito. Por lo tanto, lo primero que yo voy a hacer va a ser calcular una resultante. Como calculo esa resultante, lo único que tengo que hacer es multiplicar la presión por el área, nada más. En ese caso, voy a determinar lo que es la resultante. Y ahora la pregunta del millón, ¿dónde se va a encontrar esa resultante? Siempre se va a encontrar en el centroide de mi franja. Entonces, teóricamente se encontraría en este punto, recuerden, y eso sería la resultante, ¿no? Por si acaso. Entonces, como yo ya tengo la resultante, fíjense, para yo facilitarme un poco más al momento de, de realizar los cálculos, aquí yo fácilmente lo podría descomponer la carga R respecto al eje X o respecto al eje Y. En este caso, para mí más fácil siempre va a ser respecto al eje Y. Pero recuerden que esto, lo que yo estoy realizando, ustedes tienen que verificar en qué eje va a ser mucho más fácil descomponer esta carga. Entonces, siempre tengan en cuenta ese pequeño detalle que les estoy mencionando. Entonces, descompongo la resultante entre estas dos cargas. Por lo tanto, como esta carga se encuentra al centro, entonces fácilmente yo puedo encontrar las reacciones. Entonces, como yo ya tengo las reacciones, fíjense, y yo necesito saber las reacciones en cada nodo, fíjense, esto es lo que yo necesito calcular, lo que a mí me interesa. Entonces, ¿qué tengo que realizar? En este caso, voy a realizar una sumatoria de momentos en este punto. Entonces, voy a decir la resultante 1, fíjense, voy a multiplicar por esta distancia. Si aquí es 600, la mitad va a ser 300. Y eso lo voy a dividir entre la longitud total para este lado, que va a ser 0,750. Realizo todos esos cálculos y me va a dar una reacción de 249 kilogramos. Como yo ya tengo la reacción en este punto y tengo esta carga, realizo una sumatoria de fuerzas verticales y posteriormente ya puedo definir la reacción en el otro punto. Ahora, si se dan cuenta, como ambas cargas son iguales, por consiguiente, las reacciones en estos puntos van a ser iguales de igual forma en estos nodos. Eso sería con respecto al elemento número 1. Ahora, para el elemento número 1 o número 2, yo tengo la carga distribuida y como esta carga está uniformemente distribuida en todo el elemento, fácilmente yo puedo calcular eso. Fíjense, va a ser la carga por las dimensiones de mi elemento finito. Eso me va a dar una resultante y como la resultante está cayendo en el centro de mi elemento, yo fácilmente puedo encontrar las reacciones en cada nodo. Entonces, la reacción en el nodo va a ser
389. Y eso va a ser en todos los puntos. Entonces, la sumatoria total de la reacción en los nodos que se genera en el elemento número 1 va a ser sumando estos valores para lo que es el punto, para lo que es este nodo, fíjense, y así sucesivamente vamos sumando. Entonces, eso sería con lo que respecta en el caso número 1, o perdón, en el elemento número 1. En el caso que sea el elemento número 2, verifiquemos, casi se repite lo mismo que lo que nosotros hemos calculado. A ver, verificamos. En este caso, si recuerdan, aquí en este pequeño sector está recibiendo 3 veces la incidencia, o 3 veces W, ¿no ven? Y en el otro sector de mi elemento, solo y únicamente 2 veces W. Recuerden que a mí lo que más me interesa saber es estas distancias. ¿Por qué? Porque al momento de realizar el cálculo de la reacción en los nodos, yo sí o sí necesito saber las áreas de cada franja. Entonces, volviendo al ejercicio, yo ya tengo lo que es la carga, las dimensiones de mi elemento y las distancias de las franjas donde están incidiendo las cargas. Fíjense. Entonces volvemos a aplicar el mismo procedimiento para lo que hicimos en el elemento número 1. Vamos a decir que va a haber un elemento número 1, pero en este caso, este elemento número 1 va a recibir dos veces W. Y eso va a estar uniformemente distribuido en todo mi elemento. Y el segundo elemento finito va a ser solo y únicamente tomando en cuenta este pequeño sector. ¿Cuánto de carga va a recibir este pequeño sector? Solo y únicamente una carga W. Nada más. Entonces, aquí, como esta carga está uniformemente distribuida, volvemos a realizar el mismo procedimiento. La presión por el área, encontramos la resultante en el centro del elemento y posteriormente lo dividimos entre 4. En este caso, como la carga, o como son 2 veces W, entonces por consiguiente va a ser la carga por 2. Y aquí multiplicamos por el área y volvemos a dividir entre 4. Entonces ya hemos encontrado las reacciones en los nodos para el elemento número 1. Para el elemento número 2 volvemos a seguir repitiendo el mismo procedimiento. Multiplicamos la carga por el área. Recuerden que eso me va a dar una resultante justo al centro de mi elemento, de esta franja. A ver, lo voy a poner de otro color. A ver. Aquí va a haber una resultante. Entonces aquí verifican siempre en qué eje yo lo voy a descomponer esta resultante. En este caso, para mí se facilita más descomponerlo respecto al eje Y, lo cual eso voy a hacer, fíjense. La carga por el área, fíjense. Ya obtengo la resultante, que va a ser más o menos en este punto. Y posteriormente ya puedo hallar las reacciones en los extremos. Entonces, como yo ya tengo las reacciones en los extremos, fácilmente ya puedo hallar la reacción en los nodos. Ahora, ¿cómo hallo eso? Va a ser, realizo una sumatoria de momentos en este punto, va a ser la carga, fíjense, R1
por la distancia a la mitad de esto, fíjense, la mitad de esto es 0,075 dividido entre esta distancia. Y eso me va a dar una carga de 15 kilogramos que va a recibir en este nodo. Como yo ya tengo esta reacción, fácilmente yo ya puedo encontrar de igual forma la reacción en este nodo. Fíjense. Entonces, como la reacción en este punto es la misma que en este punto, por consiguiente voy a decir que las reacciones de los nodos van a ser las mismas en estos sectores. Entonces siempre verificando, ¿no?, todo, si está correcto o no. Tengan mucho, pero mucho cuidado esa parte. Entonces, en esta parte, de igual forma, tenemos que realizar una sumatoria total, donde sumamos estos valores para lo que es la reacción en este punto, para lo que es en este nodo, de igual forma, fíjense, y así sucesivamente con cada nodo. Ahora vamos a lo que es el nodo número 5. Ya, como pueden ver, en este elemento finito va a haber un cierto sector del elemento que no va a recibir ninguna incidencia de ninguna carga. Entonces, ¿qué es lo que tienen que tener bien definido ustedes? Siempre estas distancias. Entonces, ¿cómo soluciono este ejercicio? Volviendo a dividir esta carga en varios elementos. Entonces, aquí para lo que es el elemento 1, fíjense, esta carga lo he separado en otro elemento, fíjense, y la segunda carga es de sector, lo he separado para este elemento. Entonces, teniendo en cuenta lo que les estoy explicando, volvemos a realizar el mismo procedimiento. Como yo tengo el área que afecta solo esta franja, multiplico por el área, obtengo lo que es la resultante. Entonces, si yo quiero encontrar la reacción más rápido, en este caso, lo único que voy a hacer va a ser descomponer esta carga respecto al eje X. Entonces, vuelvo a repetir el mismo procedimiento que ya habíamos realizado anteriormente. Va a ser la carga por el área, fíjense. Y eso lo dividimos entre 2. Porque acuérdense que esta resultante está justo en el centro. Entonces, por consiguiente, yo ya puedo calcular las reacciones en estos puntos. Entonces, como yo ya tengo las reacciones en esos puntos, lo único que tengo que hacer va a ser realizar una sumatoria de momentos en este nodo. Fíjense, va a ser la carga R1, digamos, fíjense, por su brazo, fíjense la distancia, esta distancia dividido entre 2 por dividido entre la longitud total, fíjense. Entonces, eso me va a dar una carga de 157,86 kilogramos. Y para encontrar, eso sería en este, no, a ver dónde estamos.
encontraríamos esta carga. Fíjense. Ahora, si yo quiero hallar cuánto de carga va a recibir el otro punto, solo realizamos una sumatoria de fuerzas y por consiguiente ya podemos determinar esta reacción. Y como estos valores son iguales, fíjense, los valores que encontremos en estos nodos se van a repetir de igual forma en estos nodos. Entonces eso sería con lo que respecta el elemento número 1. Ahora con lo que respecta el elemento número 2, volvemos a aplicar el mismo criterio del cálculo. Fíjense, determinamos lo que es una resultante. Y posteriormente lo vamos a descomponer respecto al eje Y, en este caso respecto al eje Y. Entonces va a ser la carga multiplicando por el área, fíjense, encuentro lo que es la resultante y eso lo divido entre 2. Fíjense. Entonces, una vez que yo encuentre estos valores, fíjense, posteriormente ya puedo determinar la reacción en los nodos. Para ello, voy a realizar una sumatoria de momentos. No sé, en este punto, digamos, donde va a ser la carga R por su brazo, fíjense, en este caso va a ser 0.3 dividido entre la longitud total, que es 0,75. Entonces realizamos el procedimiento, definimos lo que es la reacción en este punto. Entonces, por consiguiente, ya con sumatoria de momentos, definir la reacción en el otro nodo. Y como estos valores son iguales, quiere decir que lo que encontremos en estos dos nodos se va a repetir de igual forma en estos dos nodos. Y volviendo a realizar el mismo procedimiento para el cálculo de la sumatoria total, de cuánto de carga está recibiendo cada nodo del elemento finito. Entonces solo y únicamente tienen que sumar estos valores. Suman esto y eso les va a dar este valor. Y así sucesivamente van haciendo con cada elemento. Eso sería con lo que respecta al elemento número 5. Y con lo que respecta al elemento número 6, es ni más ni menos el mismo procedimiento. Entonces, fíjense, aquí ya les estoy dejando para que ustedes, si gustan, pueden verificar. No hay ningún problema. Entonces, una vez que ustedes calculen todas las reacciones en los nodos, la respuesta se va a ver de la siguiente manera. Donde, fíjense, digamos, este va a ser el center line respecto al eje Y. Y esto respecto al eje X. Entonces, como ya les había mencionado hace un momento, las reacciones que nosotros vayamos encontrando, si se dan cuenta, todos estos valores, fíjense, de este sector, se van a repetir de igual forma en esta franja. Solo y únicamente que tengan en cuenta que es como si habría un espejo en esta parte. Entonces
Fíjense bien cómo yo estoy copiando los datos. Y lo mismo va a suceder que para el lado izquierdo se va a repetir lo mismo para el lado derecho. Entonces, de igual forma ya les estoy dando o les estoy dejando los datos para que ustedes verifiquen. Fíjense, una vez que ustedes tengan todas las reacciones de los nodos de todos los elementos, el paso final va a ser solo y únicamente sumar las reacciones de los nodos en los elementos que tengan puntos en común. Fíjense, en este lado tendrían que sumar estos puntos. Para este nodo lo mismo, fíjense. Y así sucesivamente. Eso van a ir realizando siempre y cuando tengan un punto en común entre elementos finitos. Entonces, ya vamos a llegar a la parte de la verificación. ¿Ya? Entonces, una vez que ustedes determinen toda la reacción en los nodos de toda la losa, fíjense porque ya encontré de toda la losa, hay una pequeña verificación que todos tienen que realizar, donde tenemos que verificar que la carga total que genera la carga de camión, acuérdense que nuestro camión tiene 4 llantas, por lo tanto cada llanta pesa 5,67 toneladas. Por lo tanto, la carga total que está generando mi camión va a ser de 22,68 toneladas. Eso tiene que ser igual a la sumatoria total de todo de todos los de todas las reacciones en los nodos. Fíjense, aquí qué es lo que yo hice en esta parte. Lo único que hice fue sumar todos estos valores en esta franja, lo mismo para este punto y así sucesivamente. Entonces, una vez que yo tengo todos estos valores, lo único que hago es sumar posteriormente toditos estos. Fíjense, todos estos los sumo y eso por consiguiente me da un valor de 45.360 kilogramos. Pero si se dan cuenta, aquí la carga o la incidencia total de mi vehículo sobre la losa es de 22,68 toneladas. Y aquí en este caso es de 45,36. Si se dan cuenta, aquí cuando nosotros hallamos las reacciones en los nodos, por lo general, por seguir esta condición o esta lógica, a ver, les voy a mostrar. Por seguir esta lógica, prácticamente nosotros, al determinar la incidencia de una carga puntual a una determinada profundidad, aquí prácticamente lo estaríamos duplicando esta carga. Entonces, como nosotros estaríamos prácticamente duplicando esa carga, aquí en nuestro ejercicio, a ver, les voy a mostrar directamente esto, a ver. Solo y únicamente por esa razón que les estaba mencionando, la reacción total en todos los nodos, sí o sí lo dividimos entre 2. Por lo tanto, fíjense, aquí se les tiene que cumplir. Entonces, como cumple, por lo tanto,
quiere decir que mi ejercicio está correcto. Acuérdense que esta sumatoria se tiene que dar siempre y cuando nosotros estemos en el caso 1 y 2. Fíjense, esto es lo que yo estaba verificando hace un momento. Y en el caso que nosotros nos encontremos en el caso número 3, hay que realizar una sumatoria de las pérdidas. Entonces tengan en cuenta ese pequeño detalle que les estoy mencionando. Ahora, aquí les puede llegar a dar un valor, o bueno, se puede cumplir esa condición en el mejor de los casos si les da un valor igual o también si les da un valor próximo. O sea, no se compliquen mucho la vida. Por ejemplo, no sé, si les da aquí 2268, lo que es la carga total de la incidencia del vehículo, y aquí en la sumatoria de los nodos les da, no sé, 22 toneladas, 65, 66 toneladas, todavía sigue cumpliendo la condición. ¿Por qué? Por el simple y único hecho que al momento de calcular las reacciones en los nodos, como siempre trabajamos con varios decimales, entonces siempre va a haber esa pequeña diferencia. Entonces, para que se cumpla esa condición, solo y únicamente, en el mejor de los casos, pueden llegar a ser iguales y y en el peor de los casos pueden ser valores próximos. O sea, no se compliquen en esa parte, por si acaso.